Eric Kaldewey de la Universidad de Illinois, que es un gran especialista en temas de Al-Ándalus. Su último libro, que va a ser el hilo conductor de su conferencia, publicado por Harvard University Press, es sobre la poesía andalusí y las representaciones de Al-Ándalus. Entonces su conferencia versará sobre Al-Ándalus y Palestina. Él ha solicitado que no se grabe la conferencia por la situación política que hay, y será el 2 de junio en la Sala Caballero 24. Ya en el primer cuatrimestre, probablemente este año hacemos alguna actividad hasta que nos podamos reponer económicamente a principios del año 2026. Es decir, eso quiere decir que hemos agotado todo nuestro acervo en este tiempo. Bueno, en el día de hoy tenemos la enorme suerte de tener con nosotros a Jordi Esteva, un gran viajero, escritor, fotógrafo y cineasta, porque cumple todos los requisitos, en todas las materias ha destacado. Él hace aproximadamente un año, 2 años, ha publicado en 2 partes sus memorias en Galaxia Gutenberg, las cuales pues yo les recomiendo leer para hacernos idea de la persona y del personaje, ¿no? Jordi Esteva acaba de terminar y estrenar en el Festival de Málaga, de Cine de Málaga, una película autobiográfica de su infancia, Impulso Nómada, basada en la primera parte de su autobiografía, de sus memorias, y esperamos que esa película, que es una película de ficción, yo todavía no la he visto, pero que la podamos ver en Granada. Yo le he propuesto que desde luego se debe pasar en el Cine Madrigal, que es el lugar de culto para este tipo de cine en esta ciudad, ¿no? Que podamos todos poder verla. Bien, nosotros nos conocemos de hace ya tiempo, porque nuestra amistad surgió a raíz de algunas colaboraciones mías con Ajo Blanco, donde él, en la segunda época de Ajo Blanco, donde él era redactor jefe, la revista Underground, editada en Barcelona, y a partir de ahí conocí, siendo director del Centro de Investigación Etnológica Ángel Ganivet, lo que había sido su peripecia en Egipto. Esa peripecia en Egipto, que yo no voy a relatar ahora con detalle, lo llevó a publicar un libro titulado Los oasis de Egipto en Lumber, y que luego ha tenido otra reedición posterior, o varias reediciones, y que constituye la época en la cual vivió en el oasis de Siwa, en el antiguo oráculo de Amón, en el desierto egipcio. Ulteriormente publicó también, en relación con el mundo árabe, un libro de entrevistas en El País Aguilar, titulado 1001 voces, en la cual pues también indagaba en una serie de personajes y personas sobre las problemáticas comunes al mundo árabe. Y en este ámbito, pues también un libro que hace falta señalar especialmente, a mí me gusta en particular, es Los árabes del mar. Los árabes del mar, que ha sido traducido el año último al árabe en El Cairo, pues es un libro en el cual, fuera de estereotipos de los árabes con el desierto, abunda en algo que a Jordi le preocupó mucho tiempo, que es la relación de los árabes con el mar. Y bueno, en ese dominio en el que hay que enmarcar la película que vamos a ver, es decir, Socotra. Socotra, la isla de Simbad el Marino, forma parte de los periplos de los árabes en los océanos. Y bueno, Jordi nos ha llevado a un maravilloso documental donde la estética cumple una función esencial. Bueno, al margen de eso, termino presentándolo diciendo que no es su única faceta, que también ha realizado películas sobre el África negra y también libros. Viaja al País de las Almas, lo señalaré porque yo de alguna manera fui el inductor de este libro en Costa de Marfil sobre el animismo, y luego 2 películas que resultaron de este hermoso libro sobre el animismo negro, que son Comián y Retorno al País de las Almas.
y finalmente en la última época también llevó a cabo una incursión en América, en particular en la costa de Colombia, entre poblaciones afro Dario, por favor, descendientes. Y bueno, es de decir que como quien tenía que presentarlo ya está aquí, pues, Dario Rano Chiari, pues entonces, si mal, yo creo que ya casi vamos a que hable Jordi y luego ya hablamos. Sí. Hola, bueno, en primer lugar os quiero agradecer a todos vosotros que estéis aquí esta tarde, ¿no? Porque esto está, primero pensaba, no vendrá nadie, pues ya está todo lleno, quedan estos dos asientos que son para nosotros, ¿no? Y bueno, y antes de empezar, quiero dar la gratitud a la ciudad, bueno, a este lugar donde estamos, está maravilloso, y a los presentadores, a Dario Rano Chiari, Dario. Sí, es verdad, porque en Italia se acentúa siempre, no es Darío, sino que es Dario. Y a José Antonio González Alcantud, a quien estoy siempre muy agradecido, porque gracias a estos contactos que le he dicho antes a través de la revista Ajo Blanco, pues yo he podido hacer unas cosas de las que no tenía ni idea que llegaría a hacer antes de conocerle a él, ¿no? Proyectos conjuntos en África, bueno, en muchos lugares y así, ¿no? Entonces también estoy viendo por aquí gente conocida y quería saludar a nuestro amigo Manuel Lorente, que gran cantaor, que yo en esta película última, que aún no se puede exhibir por cuestiones de protocolo de los festivales y estas cosas así, pues hay un momento que el niño, que soy yo, pues soñaba escaparse con los gitanos, quería huir de aquella burguesía de los años 50, de los curas, y venían los gitanos al pueblo en verano, y él soñaba y entonces decía, cuidado que los gitanos se llevan a los niños. Yo lo que quería es que se me llevaran muy lejos, muy lejos. Y entonces llamé a Manuel y dije, mira, he reconstruido la historia, salen unos gitanos, que todos son falsos, todos son como de Girona y de por ahí, pero bueno, también hay gitanos en Girona, pero quiero decir, son actores, diríamos. Y entonces le dije a Manuel que por favor que me hiciera, a ver si podía hacerme interpretar un tema para la película, ¿no? Y entonces hablamos, a mí me gusta mucho el Cante por Marianas, que es muy triste, muy sentido, porque es como a favor de los animales, ¿no? Por favor, no deis más palos a Mariana, que la pobrecita es coja y manca. Yo al principio pensaba que era como una viejecita, luego me enteré que era una mula. Y bueno, pero da mucha pena, ¿no? Y entonces Manuel hizo un silbo con este cante, acompañándose solo como de chasquidos y ruidos con la boca, que es maravilloso. Y también compuso una canción, Pena y Luna, fantástica. Bueno, ya que estás aquí, pues te lo quería agradecer públicamente. Entonces, esta película es en blanco y negro. Yo no sé si bueno, claro, es que necesitamos poner etiquetas a todo, ¿no? Entonces llamamos documental. Sí, es un documental, sí lo es, pero para mí es más que... Es que no lo sé, porque un documental es lo que pasa en la TV2, ¿no? Esto yo creo que es una poesía, y entonces aquí yo lo que he querido hablar de este tiempo, de unos pastores en la isla de Socotra que viven como en otra época, encienden el fuego con bastoncillos, duermen en cuevas, hablan un idioma antiquísimo, y entonces yo he querido que la película fuera como una poesía, un sueño, y que el espectador pues se enrolara en la expedición que hacen estos pastores, que suben a lo alto de las montañas de Socotra en la época de lluvias para preparar las casas y el terreno para que luego vengan las familias, para que vengan los hijos pequeños, que vengan sus esposas y con los animales y tal. Y ellos lo que hacen es empezar a preparar el terreno después de cada estación lluviosa, ¿no? Bueno, es simplemente esto. Y no quiero decir nada más, porque creo que lo interesante es ver la película, y en todo caso, si queréis preguntar algo, comentar o así, pues ya lo haremos, ¿no? Pero yo creo que ahora, no sé, que hablen las imágenes y sobran las palabras nuestras. Solo decir que hablan en un idioma, no está rodada en árabe,
está filmada, hablan en Sokotri, que es un idioma muy antiguo, cuya raíz está emparentado con lo que se hablaba en Saba, es decir, con el idioma de la reina de Saba. Evidentemente han pasado 1500, 3000 y pico de años, o sea que no es lo mismo para nada, no se entenderían, ¿no? Es como el griego antiquísimo y el de ahora, ¿no? Pero es curioso señalar esto, y es un idioma que va a desaparecer porque no se escribe, porque los viejos están muriendo, ley de vida, ¿no? Van desapareciendo, y la gente joven, aunque ellos dicen que lo están hablando, no es cierto, hablan una especie de patuá, o sea, lo hablan chapurreado, ya muy mezclado con árabe, y entonces un filólogo, un antropólogo ruso, Vladimir Antonov, que hizo un estudio en la época de influencia soviética sobre Socotra. Yo lo encontré a través de las redes, que a veces van bien. Fui a parar a este señor, le pasé la película y me dijo: ya has tocado los mitos de Socotra que yo estuve estudiando. Dice, además a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero aunque la película fuera una birria, solo porque está rodada en Sokotri ya es un documento, porque este idioma está desapareciendo. Ahora no sé, ahora por la guerra del Yemen y así, no se puede ir a investigar ahí. Aparte que si quisiéramos investigar de nuevo ya casi no encontraríamos a estos ancianos. Por lo tanto, va a quedar como un documento, es como una especie de pastel para los etnomusicólogos del futuro, si es que siguen existiendo y siguen interesando este tipo de cosas. Que yo creo que sí, bueno, sí. Bueno, en fin, basta y que se apague la luz. Bueno, vamos a seguir el siguiente protocolo, ¿no? Sí, sí, sí. Vemos la película, luego comenzaremos un diálogo entre Dario y yo de un par de preguntas y luego ya se hace el diálogo abierto, ¿no? La Boca haciendo sus preguntas y luego le hago yo algunas preguntas y luego ya pasamos ya la palabra al público. Yo quiero señalar que la película se puede encontrar junto con el libro publicado por Atalanta, pero yo la llevo ahí en la cartera, pero desde luego la calidad que hemos visto, ¿no?, de imagen y de sonido, creo que es impresionante, ¿no? Si lo hubiésemos podido ver en pantalla grande en el quinto centenario hubiera sido todavía más envolvente, ¿no? Y bueno, pues Dario, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Y perdón por llegar tarde. Y nada, o sea que yo de verdad, o sea que te agradezco muchísimo estar aquí. Para mí, yo me he preparado una presentación estupenda que no vais a escuchar porque como ya le habéis conocido, pero para mí es un honor porque en realidad yo conocí a tu trabajo gracias a José Antonio casi nada más llegar a España, ya hace 16, 17 años. Y la verdad que desde entonces pues como que he ido siguiendo lo que podía. Yo entré por Retorno al País de las Almas, de ahí pasé a los libros y Socotra creo que es la tercera o cuarta película que vi ya hace unos años y yo creo que es mi favorita, te lo puedo decir. Así que cuando José Antonio eligió esta precisamente yo como estaba muy contento, ¿no? Y claro, y creo que lo habréis comentado al comienzo, ¿no? Pero de varias de tus películas hay un libro de viaje, digamos. Casi siempre un libro de fotografías también, siempre fotografías, pero muchas veces una publicación aparte y además varias películas, ¿no? Entonces mi pregunta es, porque yo vi la película, después me leí el libro. En otros casos ha pasado al revés. Me he leído el libro y después me vi la película. Y no sé, respecto a esta, que repito, es de mis favoritas porque creo que todas tus películas son bellísimas y además a mí siempre me sorprende mucho ese blanco y negro tan constante en toda tu carrera y que no abandonas ni en el trabajo de ficción, de ficción real que todavía no he visto porque no se ha estrenado, ¿no? Por lo que... Así que nada, te quería preguntar un poco por esa relación entre esos diferentes formatos de trabajo, ¿no? Bueno, a mí me gusta
Lo que yo quiero es contar historias, ¿no? Es lo que me interesa, la literatura oral. Y entonces he usado un lenguaje u otro a medida que se iba terciando. Aparte que yo viví muy mal el paso de lo digital, de lo analógico a lo digital. Es decir, hasta tal punto que prácticamente no he vuelto a hacer fotografías desde que salió lo digital. Porque a mí me gusta blanco y negro duro, sin concesiones, con los blancos quemados. Me gusta la imperfección. Lo digital a mí me da como miedo. Por ejemplo, una película que le encanta, que le gustaba a todo el mundo, que es Roma, de aquel mexicano que no me acuerdo el nombre, pues a mí a los 2 minutos ya me horrorizaba. Porque era todo tan perfecto, y cada encuadre es como la serie Ripley. O sea, cada encuadre quería ser tan obra maestra que al final te cansas de tanta obra maestra. No puedes, o sea, te empachas de tanto azúcar, ¿no? Entonces, a mí lo que... tú has dicho lo de los libros, las películas. De hecho, yo primero iba a hacer una especie de investigación. Soy una especie de antropólogo sin serlo. Y entonces iba, pero mi método seguía unos métodos que me he inventado yo. O sea, me interesaba esto, la literatura oral, dejar que la gente hablara, que contaran sus historias. Me da igual si eran verdad o mentira, para ellos, si ellos se lo creían, pues era verdad, ¿no? Y entonces el trabajo de campo es muy duro, hay que ganarse la confianza de las personas. ¿Y cómo te las ganas? Si no tienes empatía, no te haces amigo de la gente, es casi imposible, ¿no? Y entonces muchos de esta gente que ha salido en mis películas me he hecho amigo, como el viejecito, bueno, que me parece que tiene mi edad, por otro lado, pero en fin, Sheikh Ahmed, ¿no? Y entonces he establecido una relación, he ido muchas veces, he vuelto, muchas veces a Socotra, está como 4 o 5 veces. Lo mismo me pasa, lo mismo en el trabajo de las almas en Costa de Marfil, ¿no? Y entonces luego hubo un día que me llamó uno de mis informantes, diríamos, en Costa de Marfil, y me dijo, oye, que el otro día a todas estas hubo una guerra civil en Costa de Marfil y estuvimos como 10 años que yo no tenía, vamos, prácticamente no tenía contacto. Y un día me llamó, ya cuando se acaba la guerra, me llamó Yeo Douley, que es el protagonista quizá de la primera película que pasa en Costa de Marfil, y me dijo, oye, que ayer en una ceremonia de trance bajó el espíritu del bosque, me parece, no sé, no me acuerdo son como orishas, ¿no? que Dios era, pero dijo que dónde estabas tú, que hacía años que no venías y que ahora te contaría unas cosas que la primera vez no te las había querido mostrar. Y entonces yo en aquellos momentos estaba trabajando en Socotra. Y Costa de Marfil para mí era bastante difícil, porque es un país, es difícil, hace mucho calor, mucha humedad, unos insectos tremendos, tienes que dormir en unos sitios, cuando eres más joven, pues te da igual dormir en cualquier sitio, pero llegó un momento que era un poco incómodo todo, y a mí no me apetecía volver, además acababa de salir de una guerra, Costa de Marfil, y la situación era así muy precaria. Pero le dije, no, me saqué de encima como pude, pero por la noche me levanté, ¡pam! Y pensé, pero tú eres burro, ¿qué? O sea, has estado no sé cuánto tiempo viajando una y otra vez a Costa de Marfil para ver estos fenómenos de posesión y de trance, y ahora que son ellos los que te están llamando, vas a decir que no. Pues ni hablar, o sea, mañana mismo le contestas la llamada, y es lo que hice y volví. Bueno, esto es un ejemplo de decir que si veis a veces da la sensación de que no hay una cámara, de que nadie está filmando, sino que son ellos que están hablando, es porque tengo esta relación de total confianza con los sujetos que yo filmo, ¿no? Y eso me gusta y estoy satisfecho. Claro, esto se consigue a base de amistad. De hacerte amigo de la gente de verdad, no al principio, claro, te haces un poco en plan interesado para poder abrirte y así, pero acabas siendo amigo. Entonces, en todos mis películas, en mis libros, en mi trabajo, pues pasa eso, ¿no? Después del libro ha venido la película, excepto en la película sobre el Colombia, sobre el Chocó.
sobre unas comunidades afrocolombianas, afrodescendientes. Entonces ahí sí que yo fui sin tener ningún libro ni nada preparado. Fue una grabación bastante... Fue una película muy difícil de hacer, de la que estoy muy contento. Y bueno, ahora no me extiendo más porque no es la película de la que tratamos, ¿no? Y entonces en Socotra, evidentemente yo estoy presente ahí, o sea, la expedición la hacíamos a la cima de las montañas todos. Ahora acaba de entrar Jordi Tresserras, que es mi marido y además es el que hace el sonido y que es buenísimo. Ya habéis visto todos los pequeños sonidos, ¿cómo se llama eso? Del fuego, el crepitar del fuego, lo que sea, hasta los insectos de la noche, todo eso lo ha podido captar fantásticamente, ¿no? Porque a mí me interesa que haya como las películas me interesa que haya como una inmersión, ¿no? O sea, que tengas que, o sea, que sea como un viaje, o sea, que acoger a la gente y arrastrarlas hacia este mundo. Y la verdad es que estoy muy contento porque hacía mucho tiempo que no veía esta película y en algún momento pensaba, hostia, ¿no? Ya sé que no está bien decirlo, pero es que me ha ocurrido. O sea, ha habido un par de momentos que me ha emocionado. Por supuesto, mi amigo el Sheikh Mohammed, cuando la historia está fantástica, desde que se saca los ojos y los lava y se los vuelve a poner. Es decir, era un hombre que cada día era una fiesta estar con él, porque era, vamos, una serie de un pozo de historias fabuloso, ¿no? Bueno, me estoy enrollando mucho. Sí. Bueno, yo le pregunto, la preguntas tú luego. Yo quería, al margen de la película, tú perteneces a una saga, de hecho, Impulso Nómada, y también en la película supongo que hay una referencia de un niño que quiere soñar y escapar de un mundo estrecho, que es el mundo aquel del franquismo, que podía haber sido cualquier otro, ¿no? Pero en este caso era del franquismo. Y entonces hoy recordaba, no sé por qué, al azar, la figura de tu tío, creo que era tu tío, Jacinto Esteva, o era tu primo, pero primo. Sí, era primo, que hizo una película considerada maldita dentro del ámbito del... Sí, de la época del franquismo, del año 72, Lejos de los árboles, que retrata pues ese mundo crítico frente a la España de aquel tiempo. Y aparecen personajes que recuerdan en cierta forma esa profundidad de campo, digamos, de mirada. Entonces yo te quería preguntar, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero te quería preguntar de estas posibles influencias familiares, en este caso de tu primo Jacinto, aunque sean lejanas. Bueno, la influencia más que nada es de actitud, porque yo conocí su trabajo mucho más tarde. Aparte que lo que me interesaba es esta postura que tenía frente a la sociedad y todo eso. Él venía de la alta burguesía barcelonesa y rompió con todo eso para, bueno, empezó haciendo cine social con Juan Goytisolo, sobre la migración, sobre varias cosas, y luego era uno de los factotums de la llamada Escuela de Barcelona, que, bueno, que estaba muy bien porque intentaban hacer un cine que no tenía nada que ver con nada, ni con la tradición española, ni nada, y lo que pasa es que era un coñazo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi primo intentaba ser Antonioni, y si Antonioni ya es bastante pesado, pues las imitaciones, pues imaginaos. Pero él hizo esta película Lejos de los árboles, que fue a seguir muchísimos años antes que muchos fotógrafos, entre ellos la admirada y amiga Cristina García Rodero, ¿no? Pero él, como 20 o 25 años antes, ya había recorrido, ya más imaginaros con lo que cambian las cosas con el paso de los años, ¿no? Había hecho había asistido a estas ceremonias en Galicia, donde se pasean con ataúdes, ¿no? y con unas ceremonias de trance y unas fiestas rarísimas por pueblos perdidos, uno que tiraban una cabra desde un campanario, bueno, unas cosas extrañísimas. Por eso esta película estuvo prohibidísima en la época de Franco, porque él se dedicó a filmar fiestas y entonces ocurrió una cosa bastante increíble, que es que se les quemó
¿cómo se llama esto? La banda magnética, el sonido que iba con la película, que en aquella época yo ahora tampoco no sé, igual estoy metiendo la pata porque no entiendo mucho de esto, ¿no? Pero esa banda sonora se quemó en muchos sitios, o sea, el sonido de la película. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Yo qué hago? Pues no se le ocurrió otra que poner La Pasión según San Mateo, y quedaba fabuloso. Hay una escena que pasa en el barrio chino de Barcelona, de como unas travestis que bailan flamenco, pero y con unas batas de cola así que se le hacían ellas con periódicos. Y se quemaban, o sea, entonces se prendían el fuego una a otra, lo que pasa es que luego iban allí corriendo para apagarlas, ¿no? Pero que es brutal. Y entonces esto, en vez de que la banda, que se oyera con una rumba de estas catalanas o algo así, pues era pues con una aria de estas de La Pasión, ¿no? Y creaba un efecto sensacional. Entonces para mí mi primo era como una especie de referencia, ya te digo, era mucho mayor que yo, pero era como alguien que iba contracorriente. Y la gente me preguntaba, me decían en aquella época, ¿es verdad que tu primo es comunista, como si fuera el demonio? Y digo, yo qué sé. Pero luego hay una cosa que me separaba mucho de él, porque es un tipo muy interesante. Después él empezó a cazar. Yo odio la caza, yo soy bastante animalista. Y entonces él estuvo en África cazando, era cazador freelance. O sea, cuando una vez vio que el cine ya no le llevaba a ningún lado, empezó a cazar y al final se dedicó al tráfico de diamantes. O sea que es un tipo como bastante interesante. ¿Y qué más? Bueno, y luego pues no se sabe muy bien, y ahora tampoco aquí en público no voy a decirlo, pero murió. Seguramente se suicidó, no voy a explicar cómo ni nada, porque no. Y porque el gran drama suyo es que su hijo de 19 años se suicidó. Y entonces él vio que como padre no había estado a la altura, porque claro, estaba haciendo estas cosas tan raras, traficando diamantes por ahí, cazando búfalos en no sé dónde, y tal. Entonces para mí es como una referencia hasta cierto punto, porque ni su África ni la mía eran las mismas. También es de otra época, yo qué sé, pero a mí este rollo macho tipo Hemingway cargándose pobres animales ahí que no le han hecho ningún daño a nadie, pues yo no lo encuentro romántico, lo encuentro una carnicería como el toreo, con todo el perdón si a alguien le gusta, ¿no? Y eso me separaba de él, pero es un hombre que tiene una película sobre él, un novelón lo tiene. Y es una persona interesante, como mi tía, que ahora tampoco me voy a extender y no es el momento, como una tía que tenía, que también para mí era una referencia, que era una mujer muy catalana, que se llamaba Francesca Sagrera, y que estaba casada con mi tío, que era un farmacéutico, que tenía una farmacia en el Paseo de Gracia. Y ella era y esta señora, pues, no le gustaba, era muy moderna, muy libertaria, muy avanzada para la época, y le encantaba el flamenco y se volvió bailarina de flamenco y se cambió el nombre por Francesca Sagrera por Carmen Montoya. Y no Mairena, Montoya. Y se fue a bailar con una troupe de flamenco con José de la Vega, que era malísimo, y actuaban por sitios para guiris, para alemanes, en Playa de Aro, en sitios supercúteres. Y entonces un día el José de la Vega se enrolló con una de las palmeras, una de las bailarinas, y entonces ella dijo, no, aquí se ha acabado. Y entonces también lo envió a tomar por saco y creó una compañía propia, pero que duró una temporada. Actuaban bueno, a mí me encantaba porque para mí todo era como un sueño, era como Tintín. Actuó en Marsella, Nápoles y, no, Alejandría no, Argel. Claro, es como un sueño en lugares así que yo me imaginaba peligrosos, con peleas ahí en el puerto y tal. Y claro, ¿cómo quieres que no sea una referente esta, no? Y me encantaba. Bueno, ahora me he ido por los cerros de Úbeda, ya que estamos cerca de Jaén. Bueno, pero siguiendo por ahí, por esa idea de los sueños, que yo creo que es una de las constantes de tu obra en todo. O sea, esa idea como en esta película yo creo que se ve perfectamente. Tú dices que es un poema, pero al mismo tiempo es un sueño, ¿no?
totalmente, o sea, desde, tanto visualmente como el sonido, que era una de las cosas que precisamente yo quería resaltar, porque precisamente tiene un sonido tan potente. Yo la vi cuando yo creo que la vi en Filmin, puede ser. Entonces con cascos que se oía bien, ¿no? Que no fue como... Y volví a verla hace unos días, sí, ahí en plan familiar, o sea, nos reunimos todos y la verdad que con los altavoces del televisor ya como que no se podía. O sea, así que hoy agradezco de otra vez que una sala de la Universidad de Granada que tiene buen sonido, que no es tan común, así que aquí como que se... Al señor responsable, que le he dicho, por favor, es que es muy importante el sonido. A mí esto, aunque suene ahora un poco así, me lo dijo cuando yo empecé la primera película. Yo era muy amigo de Agustí Villaronga, el gran director, ¿no? Y no voy a decir que en el cielo esté y esas cosas, ¿no? Y él me dijo, mira Jordi, el sonido es casi más del 50% de una película. Yo dije, ¿de verdad? Sí. Entonces me contó el porqué. Y entonces por esto para mí lo cuido muchísimo. Y tengo la suerte de que Jordi es un sonidista fantástico, ¿no? Y luego en las salas, cuando paso la película, le digo, primero quiero ver al técnico de proyección y siempre le pido, digo, por favor, sube la película, sube el volumen al máximo hasta que la gente empiece a protestar. Porque es como tiene, para mí, es como tiene que ser, o sea, como muy alto que te vibre todo y eso que decías tú, tiene que ser como un viaje, ¿no? O sea, que se te lleve para otro lado, ¿no? Y dentro de esos viajes, como tú has sido un viajero impenitente, comenzaste con la India, pero sin embargo luego arribaste a El Cairo y viviste un tiempo en el oasis de Siwa. Y bueno, y para ti El Cairo sigue siendo un lugar donde fuiste expulsado por razones de orden político, fuiste rehabilitado en un viaje del rey, recuerdo hace unos años, el rey español con su comitiva, con la emérita, fue la emérita, ¿no? Y entonces, y ha seguido volviendo una y otra vez. Entonces te quiero preguntar por esa predilección por el mundo islámico, porque podía haber quedado atrapado por el mundo budista, como mucha gente de la época, el Zen, etcétera, o por el mundo hindú, que era más frecuente, los locos de la India, que iban frecuentemente jóvenes occidentales y quedaban atrapados. Sin embargo, tú optas por el mundo árabe. ¿Por qué? Bueno, porque me intrigaba, ¿no? O sea, siempre, bueno, vosotros aquí en Granada hay una presencia árabe fuertísima, no hace falta decir nada, pero en Cataluña también hay una presencia, sobre todo en la Cataluña Sur, en Tarragona, o sea, todas las acequias, todos los regadíos, todo esto lo habían hecho, y no los árabes, los moriscos y tal, ¿no? Y después siempre había la presencia, no sé, en el colegio cuando se estudiaba al Andalus, ¿no? Se decía que había unos filósofos estupendos, Averroes y tal, y que había sido el sumum de la civilización en aquel momento. En cambio, estaba en un parrafito así, comparado con no sé cuántas páginas sobre los visigodos y toda esta gente que no nos interesaba nada. Y después siempre había el castillo de los moros, la batalla de tal, las torres de vigía contra los piratas que venían de Argel, contra los berberiscos, todo eso a mí me hacía como soñar. O sea, yo lo que quería, yo me acuerdo cuando teníamos una barquita, tenía una barquita, y entonces cuando había la tramontana, este viento que sopla del norte y va hacia el sur, ¿no? Del norte-sur. Riendo, la gente decía, los pescadores decían, uy, cuidado con la barca, porque como no sepas manejar bien, vais a acabar en Argel. Y yo lo que quería era acabar en Argel, como la flamenca y como tal. Y entonces para mí era como un sueño. Y entonces cuando fui a la India, claro, me entusiasmó, fui con unos chalaos en un Land Rover desde Barcelona hasta la frontera china, bajamos a Bombay, el Land Rover se murió por el camino. Y bueno, era como un sueño, porque era la época hippie, y la India, y
tal, y Krishna, y no sé qué. Pero yo cuando llegué a la India a mí se me desbordó, porque era para mí excesivamente barroca. Era un gran teatro con todas aquellas fiestas con polvos de colores y venga incienso y venga tal. Y en cambio Irán a mí me conquistó. O sea, Irán era aquella cosa tan ardua, tan dura, la arquitectura fantástica. No sé hasta qué punto es islámica o zoroástrica, porque viene de ahí, ¿no? Y aquella especie de desnudez y la poesía persa la encontré maravillosa, ¿no? Hafiz y todos estos poetas y así, ¿no? Y entonces el Cairo pues era la capital, era el París del mundo árabe, me interesó muchísimo, Kulsum y tal. Pero yo creo que uno va evolucionando. Yo creo yo creo en las reencarnaciones, pero en la propia vida. O sea, uno va siendo otro distinto. ¿Soy el mismo de antes? Pues sí y no. Y, por ejemplo, mi querencia por el mundo árabe y así sigue, pero no es la misma, ha variado la intensidad. Y ahora, si voy a Egipto, es porque tengo amigos ahí que quiero ver. Y así, ¿no? Pero el país me ha dejado de interesar bastante. Incluso me ha pasado una cosa. Cuando los años que estuve viviendo allí, estuve 5 años, lo faraónico me gustaba, pero, hombre, claro, como no te va a gustar todo el arte faraónico y tal, pero no era lo que me interesaba mucho más la sociedad del Cairo, los grandes escritores, Naguib Mahfouz, Yusuf Shahin, el cine, que también había un cine bastante bueno, todo eso me interesaba, ¿no? Y en cambio ahora ha ido como al revés, la sociedad me ha dejado bastante de interesar, no la del Cairo, bastante en general, y en cambio lo faraónico me interesa muchísimo. Y no sé, porque uno se va encerrando en sí mismo, ¿no? Y yo creo que ahora viajo sobre todo en mi estudio buscando cosas en el archivo, escribiendo y tal. Y lo de viajero, yo creo que yo no lo soy. Si lo soy, claro, el otro día hice no sé dónde, dije yo no soy viajero, pero al cabo de 2 días me fui a la Patagonia, al Cabo de Hornos. Pero ya no es lo mismo, porque ya no es el viaje como manera de vida, ¿no? Que vas a un sitio sin billete de regreso, no sabes cuándo, y te vas integrando. Ahora ya es distinto, ¿no? Y no sé. Bueno, es un poco lo que tú, siguiendo un poco en esa línea, ¿no? Lo que tú hablas en el libro, en el Impulso Nómada, un poco esa idea de que con el tiempo cambia tu actitud también, ¿no? Respecto a los viajes. Pero, no sé, o sea, que yo veo igual en toda tu obra lo que yo conozco, que no es todo, obviamente, pero sí que varias cosas de varios periodos, o sea, una coherencia muy fuerte, ¿no? Más allá de lo visual y de todo, también de interés. Y yo creo que se ve muy bien en esa película que acabamos de ver, un interés por lo profundo y por lo atemporal en sentido bueno, ¿no? O sea, por todo lo que, digamos, las profundidades culturales de las realidades donde entras en contacto. Y habiendo tenido como la suerte de leer libros y ver películas, y se nota mucho esa diferencia, y también es algo que me parece, o sea, extremadamente coherente la manera en que sigues ocupándote de esto y hablando, yo creo, solo de lo que realmente te interesa hablar, que es una dote que hoy en día es bastante rara. Y también en los libros donde, por ejemplo, tú ves, o sea, muy curioso, yo os aconsejo que leáis también el libro de Socotra después de haber visto la película, porque vais a ver otra isla que es exactamente la misma, pero ahí sí que vais a ver también los Land Rover que os dejan por el camino, vais a ver no sé, digamos, la modernidad y esas contradicciones también, pero sin perder el punto central que a ti te interesa, que es precisamente esa idea como de rescatar lo profundamente cultural, ¿no? Y entonces mi última pregunta, te la lanzo ahí, un poco provocatoriamente, ¿el cambio cultural no te interesa? O sea, todo esto de cómo cambia con la modernidad.
Pues no, porque es lo que hace todo el mundo. Yo no tengo tiempo de registrar los cambios, porque a mí lo que me interesa es registrar lo que queda, lo atávico que queda, que está desapareciendo. Ya están los periodistas y así para retratar los cambios y hacer fotos de, yo qué sé. Pues también podía haber hecho alguno de ellos. Había uno que tenía un móvil, lo que pasa es que no había nada de cobertura, solamente en un puerto. También podía haber hecho una modernez jugando con el móvil. No es lo que me interesaba, solo lo que me interesaba era precisamente rescatar lo que se está perdiendo antes de que desaparezca del todo. Es esto, ¿no? Y entonces ya ahora suena un poco así, tipo Carlos Castaneda, un poco hipioso y así, pero la verdad es que lo que me interesa es un poco este hilo que nos une con lo atávico, con lo ancestral, ¿no? Esto me interesa mucho. Entonces, este tipo de sociedades se encuentra, y sobre todo en las sociedades animistas, en las que creen los espíritus, que hay ceremonias de trance y de posesión, que a través del ritmo invocan a las distintas deidades que se manifiestan, y entonces cuentan qué es lo que está pasando en aquella sociedad y cómo se puede poner remedio a alguna brujería o alguna cosa. Y entonces a mí estas charaduras me interesan mucho, ¿no? Lo que te hace salir de ti mismo y así, porque es que si no, pues que, no sé, ¿qué haces? ¿Poner la televisión? No. Yo en la televisión solamente veo programas de decoración. Y no les hago caso, o sea, se quedan allí como si fuera una pecera, ¿no? Como una gente que se va moviendo. Tengo un gato que va y los quiere arañar, pero eso es todo, ¿no? Bueno, esto es una tontería que he dicho por hacerme gracioso, porque tampoco es verdad del todo. Sí, bueno, yo quería, es que a propósito me he acordado que al principio del libro de Socotra, creo que por el principio cuentas cómo iba a llegar a Socotra, que quería ir en barco, y que no pudiste ir en barco porque ya no había barcos, ¿no? Pasa como en Hawái, que yo estuve el año pasado, no se puede ir de una isla a otra ya en barco, sino en avión. Entonces que cogiste un avión, pero con la peculiaridad, lo digo para quienes no hayan leído el libro, que los socotríes empezaron a saltar en el avión. Y entonces el piloto, según tú cuentas, eso es un rasgo de la modernidad, ¿no? El piloto tuvo que calmarlo porque el avión se caía, ¿no? Porque iban todos muy contentos dando saltos. Digo, como tú también has registrado, lo quieras o no, has registrado, pues eso. No has ocultado, ¿verdad? Lo de que se caía el avión, eso lo has añadido tú, ¿eh? No está mal, él lo hubiera podido poner ahora que lo has dicho. No, lo que pasaba es que, claro, ya sabéis qué pesados que son los de Vueling y así, que no se levanten, que no sé qué. Bueno, pues ahí los socotíes estaban acostumbrados a los barcos, entonces ellos subían se pensaba que el que llegaba primero podía subir todo lo que le diera la gana. Claro, no, los 20 kilos o lo tal. Entonces allá en los ¿cómo se llama eso? En los mostradores había un jaleo espantoso, ¿no? Y no se respetaba ningún tipo de colas ni nada. Y ya, pues antes de despegar, ya se levantaban del asiento, bajaban cosas y las azafatas estaban histéricas, perdidas. Tuvo que salir el comandante y decir se ha acabado y tal, ¿no? Y bueno, esto era bastante... Bueno, era divertido. Supongo que han pasado muchos años ahora, supongo que ya... No sé. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, yo tengo que enmendar que he llegado tarde, así que voy a hacer que lleve el micro. Bueno, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar, Jordi, por venir aquí a comentar esta película que llevaba mucho tiempo ganas de ver. Y bueno, a José Antonio, a los que hayáis organizado esta proyección y coloquio. Dos preguntas que están una relacionada con la otra, ¿no? La primera, es muy extraño ver cómo bajo una sociedad fuertemente islámica sobreviven, digamos, este tipo de chamanismo, esta santería, que, digamos, difícilmente ha convivido con el Islam, quizá
en el Al-Ándalus, que se refugió en las montañas, en la Alpujarra, en la Sarquía, bajo la influencia sufí, quizá en las montañas de la Kabilia y el Rif, pero digamos que sobrevive difícilmente, que convive difícilmente con el Islam, porque está muy vetado, ¿no? Entonces es sorprendente cómo después de tantos siglos de dominación islámica, es una sociedad profundamente islámica, y tú lo muestras en la película, ¿no? Desde cuando cantan el Alá Akbar hasta cuando bueno, pues realizan los rezos, cómo convive lo uno con lo otro, a pesar de la intención manifiesta de las autoridades de erradicarlo, ¿no? Y la segunda, que está relacionada con esta, yo he venido hace poco de Socotra, hace 15 días. He venido hace poco de Socotra y he estado un viaje por allá donde he estado pues en buena parte de los sitios que me muestran en la película, en Calesa, en ese cañón excavado en el agua, en la piedra, ¿no? donde están arriba, en el lago de Tuán, en fin, en las cascadas, en el bosque de Drago, arriba, ¿no? Y bueno, he estado en lo alto de las montañas Hagier también. Y ya conocía naturalmente tu libro y por tanto iba en busca de la historia, iba en busca del mundo de los jinns, del mundo de los genios. Y sin embargo, y después de mucho rascar, me ha costado mucho trabajo encontrar esa realidad, me ha costado muchísimo trabajo. Cuando le preguntaba a la gente que venía con nosotros, íbamos 6, y en realidad venían 9 socotríes, ¿no? Y por tanto venían más socotríes de los que íbamos, por tanto estábamos en un entorno que era más socotrí, y por la noche organizaban fiestas de este tipo, de música repetitiva, casi a punto de entrar en trance, con un fuego, a pesar del calor tremendo que hacía, porque era hace muy poco y ha hecho un mes muy caluroso. Pues digamos, cuando, claro, hacían estas cosas, yo les preguntaba, pero la pregunta casi siempre era obviada. Y solo algún encuentro casual con un tal Abdullah en una cueva cerca de Calansilla, ¿no? Que tenía una horca allí, nos enseñó una horca que tenía dentro de la cueva, y le preguntaba a Abdullah cómo llegó la horca a la cueva, que estaba a 100 y pico metros sobre el nivel del mar, y contaba, dice, dio un salto tremendo en una gran marejada y se vino a la cueva, ¿no? Y Abdullah lucía orgulloso un collar hecho de los dientes de la horca, que se había hecho con los dientes de la horca, se lo había quitado y se había hecho un collar, pero vivía allí en la cueva, ¿no? Es decir, era un santón de estos que su madre dice que lo había criado en la cueva y que probablemente sería una de las mujeres estas desterradas hacia la zona de Calansilla de la hada, bueno, de las mujeres genios malvadas que habían sido desterradas hacia allí, ¿no? Salvo eso, es muy difícil encontrarse cómo tú pudiste localizar esta historia, pero no solo localizarla, sino localizar a un grupo que te la mostrara de esta manera en la filmación, porque a mí esto me parece admirable. Bueno, primero lo que has dicho de los espíritus y así, claro, antes he hablado de animismo, o sea, yo creo que has mezclado un momento un poco las dos vertientes, ¿no? En el Islam existen los jinns, en el Corán existen, y el rey Salomón, que para ellos es un profeta, Suleimán, comandaba un ejército de jinns y de genios, y entendía el lenguaje de los pájaros. Y hay una sura en el Corán que se llama Sura de las hormigas, en la que habla de todo esto, de Salomón y la reina de Saba y tal. Bueno, yo lo que encontré ahí, primero, cosas... Socotra fue cristiana hasta hace 3 siglos o algo así. Y lo que cuando yo veía, como he vivido mucho tiempo en Egipto y en países árabes y he estado con ellos mientras rezaban, yo me quedaba por ahí, y he visto que en estos rezos que hacían había un momento que hacían una especie de señal de la cruz. O sea, en medio de la oración islámica hacían como así. Y yo le dije al hijo del sultán, que es este que tuve la suerte de viajar con él, ¿no? Dice, oye, esto no es Islam. Y dice, no. O sea, que como incorporaciones, ¿no? Pero fue muy difícil
De hecho, la primera vez que hicimos esta expedición con Jordi, que subimos con los camellos también y con ellos, no filmábamos, solamente grababa las conversaciones y así, pues yo les preguntaba por los espíritus y todo esto. No, aquí no hay esto, no, esto antes, min zaman, o sea, hace tiempo, ahora ya no. Y entonces yo, bueno, pues pensé, no quieren contármelo, porque cuando ellos estuvieron bajo el régimen marxista de Adén, y entonces fueron los de Adén y les decían que eran unos primitivos, que todo aquello eran supercherías y tal. Y después cuando acabó esto y fue en realidad Yemen del Norte invadió el Yemen del Sur, cuando ya pasaron a depender de Sanaa, la capital del Yemen del Norte, pues entonces fueron los ¿cómo se llama esto? Los religiosos, los imanes, a decir que lo que hacían que no era Islam, porque más allá la mujer era bastante libre, iba para un país de tradición musulmana, evidentemente, iban sin velos y participaban en conversaciones con los hombres y en recitales poéticos y tal. Y cuando vinieron los imanes estos, pues trajeron el Islam fundamentalista y rigorista, ¿no? Y entonces, ¿cómo conseguí que me contaran cosas y así? Pues muy fácil, contándolas yo. O sea, cada noche yo vi que ellos, para ellos, ya veis, se muestra aquí, ¿no? Comen sobre todo una especie de harinitas de estas que hacen con harina de arroz, como un porridge, esas cosas de los ingleses, ¿no? Y con mantequilla licuada, con el ghee, llamado ghee, una cosa como un olor a cabra espantoso. Yo no como eso porque como no como animales y así, aquella cosa, pues no. Y entonces pues estaban como faltos de proteína bastante. Para ellos, por ejemplo, comer, aunque tienen muchas cabras, las cabras las matan el día del cordero, lo mismo un cordero que un cabrito, ¿no? Y cuando hay fiestas, una circuncisión, una boda, un entierro, entonces comen carne. Entonces yo pensé, para que hablen, los voy a sobornar. Y entonces cada día, total a mí, bueno, lo siento por las cabras, pero cada día mataban una cabra y la cocinaban. Entonces ahí, aunque ves que no se ve nadie, venían pastores, no sé cómo se enteraban, y venían. Entonces formaban estas ceremonias por la noche y yo venga a insistir, oye, ¿qué tal? No, aquí no, esto antes y tal. Y dije, bueno, pues ahora van a ver. Entonces empecé a contar historias del animismo en África, ¿no? Que si la sacerdotisa fue poseída por la serpiente negra y entonces se tiró por el suelo y que no sé qué. Y les empecé a contar historias fantásticas, exagerando y mintiendo también para pincharlos. Hasta que un día uno dijo, aquí también. Y a partir de ese momento se rompió el hielo y cada noche ya había sesión, ¿no? Que contaban historias y habéis visto que siempre son mujeres malas, es una sociedad patriarcal, no hace falta que diga machista, o sea, es una sociedad, ya se sobreentiende, ¿no? Mujeres siempre malas, que se disfrazan de princesas o que destacan, ¿no? Son guapísimas, van vestidas ricamente, claro, aquí tampoco se explica todo, con joyas. Entonces, claro, yo pienso también, ¿quiénes son estas mujeres que van ricamente, con joyas y no sé qué? Bueno, que hay mucha exageración, pues son las mujeres que se salen de la norma y entonces son castigadas, porque se salen de la norma, no es la sumisa que está ahí todo el día con los niños, y con el marido que no le hace ni caso y todo eso, ¿no? Entonces eso es cuando alguna mujer quiere ser no sé qué o es declarada bruja, ¿no? Y entonces esto es muy fuerte. Y entonces yo tuve la ocasión, porque hay una asociación que se llama Amigos de Socotra, que es gente como botánicos y antropólogos, gente de Socotra también, y que va cada año, hacen un simposium o algo en un sitio distinto. Yo he estado en dos, en Palermo y en Bahrein. Y Bahrein, como está cerca, el Emirato, ¿no?, de Bahrein, como está cerca de Socotra, pues invitaron a bastantes socotríes y había mujeres socotríes.
y que estaban con la cara cubierta, con la cara cubierta. Y entonces yo les pregunté, dije, pasamos la película, les gustó mucho. Yo les dije, oiga, ustedes, los hombres, siempre están hablando de estas genios, de estas mujeres malas, ¿no? Que se aparecen, que merodean y quieren con malas intenciones. Dije, yo claro, yo no he podido estar con ustedes, con las mujeres, porque no es el Islam. Y así, ¿no? Y entonces dije, ¿ustedes, existen genios masculinos malos, como existen las genias femeninas malas? Y dijeron, sí. Dice, pero no le pensamos contar nada. Dije, bueno, pues muy bien. Digo, muy bien. Quizás lo tendrá que hacer una mujer, ¿no? Es que no lo sé, tampoco lo sé, porque en uno de estos viajes fuimos con una egipcia, con una amiga nuestra, y a ella no le dejaban estar con las mujeres. Perdón. Porque posiblemente era una mala influencia, ¿no? Porque pues, Egipto es un país muchísimo más moderno que Socotra, por supuesto, la sociedad está mucho más avanzada, sobre todo en las clases así, diríamos, intelectuales, ¿no? Y claro, no, para ellas aquella mujer era como un hombre, porque les podía meter ideas raras en la cabeza. Bueno, pues no sé si más o menos. O sea, al final... y luego otra cosa que me sorprendió, porque claro, aquí está un poco explicado en los carteles, no es el lugar para explicarlo, el libro sí. Socotra tiene una gran tradición, se ha escrito mucho sobre Socotra. Heródoto escribió, que dijo que ahí vivía el ave fénix. Se parece mucho a las descripciones que hace Sinbad de su segundo viaje. Después está el árbol de la mirra, del Draco. Es decir, es un lugar como muy conocido en la antigüedad, muy mágico. Marco Polo también dijo que los socotríes eran los mayores nigromantes del mundo. Pero en cambio yo cuando quería que me contaran estas historias de Sinbad, no tenían ni idea. Nada. Es un desconocimiento absoluto. No tenían tampoco por qué saber lo que el mundo antiguo decía de ellos, ¿no? Pero en cambio las historias que me contaron a lo mejor eran más fascinantes, ¿no? Que eran estas serpientes monstruosas, la vaca esta que mugía, que también lo hacía este sheikh amigo mío, y que era esta vaca que era muy peligrosa y que últimamente había regresado, como me ocurrió, que estaba arriba de todo de las montañas estas, y cuando, ahora para hacer un poco corto, ¿no? Cuando yo iba con Sheikh y con el ayudante que me llevaba cosas y así. Y entonces Jordi y el Albert, que hacía cámara, y los camelleros así, ya empezaron a pasar, ya estaban en la cueva. Y nosotros nos retrasamos, porque aquel hombre cada vez tenía que rezar. Y digo, oiga, si ha rezado, son 5 veces al día solamente, y usted hace media hora, pero como se iba un poco la olla, bueno, total, que nos vino la noche, pam. Y no teníamos ni linternas ni nada, por suerte había un poco de luna, y nos faltaban como 2 o 3 horas del camino. Y para colmo, cada 2 por 3 nos teníamos que agazapar, y nos teníamos que callar, sí, porque el sheikh decía que estaba la vaca está peligrosa, ¿no? Total, que llegamos tardísimo, cansadísimos. Yo cuando llego me los encuentro todos ahí tomando el té, descargando imágenes en el ordenador. Teníamos un grupo electrónico pequeño que llevaba uno de los camellos, claro. Y entonces yo les dije, les pegué como una bronca, fíjate. Dije, oye, ya está bien. Dice, pues estás aquí tomando el té cuando nosotros hemos estado a punto de ser devorados por una vaca monstruosa. Y de repente pensé, ¿pero qué estoy diciendo? Pero claro, con aquel hombre, aquellas montañas, la luna, no sé qué, pues por un momento me creí, entré en aquel relato, ¿no? Bueno, esto, claro, es la película, no está en el libro, ¿no? En Viaje a un mundo olvidado creo que está, sí. Ante todo, bueno, muchísimas gracias por deleitarnos con su filmación. Me ha parecido además como muy sensible y me ha encantado, ¿no? Quería preguntarle por la organización social de la sociedad Socrotí. Socrotí.
Si tiene una estructura jerarquizada, tiene leyes propias, normas, jefes, en los cuales tienen que, bueno, pues cada uno tiene su función en esa sociedad. Tradicionalmente era un sultanato. Era un sultanato que era Socotra y Magra. Magra es una zona que está entre Yemen y Omán. Y estaban unidos por el mismo sultán, ¿no? Y con un idioma bastante parecido, pero no exacto. Y bueno, entonces el sultán era más que un sultán tipo el sultán de Omán, con unos poderes asombrosos así, era como Socotra estaba repartida entre diversos jeques, sheikhs, ¿no? Que impartían, no necesariamente religiosos, es decir, tenían pues a la gente bajo su jurisdicción, ¿no? y asistían, por ejemplo, a los litigios cuando había problemas, que si uno le había robado un camello al otro y todas esas cosas así, o problemas entre los distintos clanes. Y en realidad lo que era el sultán era un árbitro de todos estos sheikhs. Y lo quería mucho la gente porque cada año se pasaba la mitad del año viajando por la isla en burro. Claro, no era como estos sultanes que nos imaginamos con elefantes y no sé qué, era todo como bastante cutre. Y entonces iba escuchando los problemas de la gente y resolviendo casos de brujería. Cuando los ingleses, porque esto entró bajo un protectorado inglés en el 19, que duró hasta 1967, que fue cuando los ingleses se fueron y en vez de devolver la libertad a Socotra, al sultanato, lo metieron con Adén, con el Yemen del Sur. Y eso lo vivieron muy mal los socotríes, porque en el fondo ellos no se sienten yemeníes, se sienten socotríes. Y eso ya cambió la estructura social, ¿no? Y después ya ahora con el Yemen, pues bueno, ahora no, porque están los de los emiratíes y todo eso, y está bajo otras jurisdicciones. Pero en cambio a mí lo que nos fue muy bien, fue que conocimos al hijo del sultán, el hijo póstumo, que sale en la película y explica un poco todo más o menos. Y entonces, aunque su padre murió, la familia se la cargaron prácticamente toda. No tienen, incluso la familia fue como perseguida. En realidad su casa es como la del vecino. A lo mejor tienen 2 o 3 cabras más que el vecino, pero no mucho más, ¿no? Pero la gente le sigue teniendo un respeto enorme porque es la identidad del pueblo socotrí, es el sultanato y el sultán. Y entonces con este hombre se nos abrían, iba a decir las puertas, pero ya veis que no hay puertas, pero hay las cuevas, se nos abrían las cuevas, ¿no? Y gracias a él pudimos entrar en sitios difíciles de poder ir, en algunas zonas más alejadas y así, y eso no teníamos ningún problema. Y nosotros, como íbamos con el hijo del sultán, pues éramos bien recibidos en todas partes. Y eso fue también nos ayudó mucho en la película, porque el hijo, evidentemente, el cine es claro, yo no tenía por qué explicar truquillos y así, pero el hijo del sultán no apareció así. Esto es una cosa que a mí se me ocurrió para el buen desarrollo del lenguaje cinematográfico y que hubiera una historia y tal. Aparte que esta película, esta filmación está hecha de unas tres expediciones a las montañas. Y mi trabajo ha sido juntarlo. Claro, que el camello no sea el mismo, que sea de un lado y del otro, da igual, porque no los distingues. Pero la gente sí que ha tenido que hacer un poco juego de malabares y es distinto. Pero gracias al hijo del sultán yo creo que la película se ha podido hacer bastante gracias a él. Sí. Sí, bueno, yo te quería hacer la última pregunta, rompiendo el encantamiento en el cual tan habitualmente nos sumerge como narrador y contador de historias, que es tu vocación, tú mismo lo has dicho, haciéndote una pregunta impertinente. Justamente Socotra está en el centro de la geopolítica de la zona
y yo me eché a temblar, me parece que antes de que tú fueses al coloquio este de los amigos de Socotra, cuando vi en Bahrein precisamente una sala que habían dedicado la UNESCO a Socotra. Yo dije, mamma mía, bueno, ya a partir de aquí lo de Jordi está condenado porque donde pone el pie las organizaciones internacionales es porque hay una apetencia. Entonces, no, tú no, donde lo pone las organizaciones internacionales, inclusive la UNESCO. Sí. Ahora, te quería preguntar, ha aparecido últimamente, hace un par de años, recurrentemente que Socotra estaba en la agenda, como se dice ahora, en la agenda de los Emiratos Árabes. Está. Entonces, sí. Esta era la última pregunta. Sí. Es una pregunta de desencantamiento, pero que me gustaría que contestas. No, es que lo que te puedo preguntar es que sí que está los emiratíes están ahí, tú lo has visto, están allá. Claro, es que es un poco difícil esto, hablar de esto, porque mira, los socotríes tienen muchos lazos con Emiratos, a lo mejor más que con el Yemen, porque una gran cantidad de socotríes, muchos, no sé si 40 o 50.000 descendientes, viven en el sultanato de Sharjah, que es un sultanato que está tocando al de Dubái, que es un sultanato que no es, a diferencia de Dubái o Abu Dhabi, con todos estos rascacielos y tal, es muy tradicional y muy musulmán, no se puede beber alcohol, tal y que cual. Y están muy en contacto. Y una de las razones de que por qué la economía de Socotra se sostenía, o se sostiene, no es por el incienso, que ya prácticamente no aporta muy poco, sino por las remesas de los emiratíes de origen socotrí que enviaban dinero a las familias, ¿no? Y yo ahora no sé cómo está socialmente, no sé, la verdad que no lo sé. Y conozco gente que les gusta estar con los Emiratos y hay gente que no. No sé qué contestarte, porque quizás he sido muy malo y de ahí he exprimido y tal, pero y ahora no me ha interesado demasiado. Me ha interesado más durante unos años con una organización que se llama Solidarios Sin Fronteras, que son dos chicas, una de Barcelona y la otra del Yemen, que lo que hacían era, hacen el recoger dinero para darlo a los niños desnutridos del Yemen, y también para los desastres que ha habido ecológicos, diríamos, y han habido unos huracanes y quedó todo muy destrozado. Con esto sí que he colaborado, y de alguna manera, ahora hace un tiempo que me he desligado un poco, ¿no? Pero no sé cuál es la situación política, no lo sé, aparte de lo que te he dicho, ¿no? Sí, claro. En el sentido de lo que tú has comentado, completar esto, ¿no? La situación política de Yemen es tremendamente compleja, porque no solo son los hutíes contra los prooccidentales, hay como 7 particiones étnicas distintas y hasta una pequeña parte que tiene controlada el Estado Islámico dentro de Yemen. O sea, es tremendamente compleja. Pero dentro de eso, los socotríes han hecho una alianza con una pequeña parte costera en Yemen que se llama la Confederación del Sur. Y realmente están coaligados con la parte prooccidental, pero no quieren ser la parte prooccidental. De tal manera que ellos efectivamente tienen vínculos muy fuertes con Emiratos. Pero hay datos más concluyentes que los vínculos fuertes. Hay una isla deshabitada o casi deshabitada dentro del archipiélago de Socotra, que es Abd el-Kuri, donde hay, uno puede verlo en Google Maps, una pista de aterrizaje que es emiratí. Es decir, el futuro de Yemen probablemente se va a dilucidar en una nueva partición. La integración de Yemen del Sur y el Yemen del Norte ha sido fallida, se va a dilucidar en una nueva partición probablemente, y es muy posible que Socotra pase a integrarse con Emiratos, y que Emiratos controle la zona, no solo porque tiene vínculos culturales, sino además porque es una zona geoestratégica fundamental en la entrada del Mar Rojo, y
porque de alguna manera el agente de Arabia Saudí en la zona, es decir, Arabia Saudí no puede intervenir en la zona porque es muy duro políticamente, pero Emiratos tiene más placer para intervenir pero en la zona. Los socotríes lo que les ocurre es que no se sienten yemeníes. No se sienten. No se sienten, por lo tanto también... Tampoco emiratíes. No, pero tienen más sí, facilidad. Sí, pero yo he tenido contacto con algunos amigos así que no les importa a los Emiratos. Ellos lo que no quieren ser es yemeníes. Sí. Y en la época que nosotros viajábamos ahí, que pertenecía aún al Yemen, porque de hecho de facto ya no pertenece al Yemen, en esta época, por ejemplo, el emir de Abu Dhabi había hecho un hospital bastante moderno para ser Socotra, y además era gratuito, y entonces toda la gente, que sobre todo hay mucho esto glaucoma, ¿no? De los ojos y muchos problemas, y para los partos y todo esto, pues los asistían médicos chinos pagados por el emir de Abu Dhabi. Es decir, que Yemen es un país muy pobre y poco podía ayudar, y de repente llegan estos con sus petrodólares y ayudando a la gente, en realidad. Que me digas que hay un interés político detrás, vale, pero lo hacían. Y eso, claro, eso la gente lo va aceptando, ¿no? Y más si tenemos en cuenta esto de que hay tantos socotríes que están en el Yemen. Claro, es que es un poco como la isla esta de San Andrés en Colombia, que no tiene nada que ver, que está excéntrica porque está delante de Nicaragua, y entonces los nicaragüenses lo llevaron al Tribunal de La Haya, que esto es nuestro, porque tal y porque cual, y al final el Tribunal de La Haya dijo no, esto es de Colombia, por unos tratados y así. Y la gente de la isla de San Andrés no querían ni oír hablar de pertenecer a Nicaragua, porque ellos estaban muy bien con Colombia, que es una gran potencia regional, ¿no? Que es un país muy importante. En cambio, Nicaragua ya sabemos lo que es, y peor aún ahora. Pues esto, aunque parezca una tontería, puede ser un poco aplicable a Socotra, ¿no? Ellos prefieren salirse del Yemen, porque el Yemen es subdesarrollo, es pobreza, es los imanes estos del norte, estas guerras. Es que no me gusta decir tribal, no me gusta, prefiero decir de clanes y de grupos y todo esto, ¿no? Y en cambio los otros pues son ricos. Está metiendo mucho dinero claro. Emiratos allí, sí. Bueno, yo creo que se impone un aplauso para...